Les doy las gracias por estar acá. Pato, te agradezco la invitación. Ignacio, que estaba por ahí también. Siempre nos falta tiempo para ir conversando con Patricio y con Ignacio. Cada cierto tiempo lo estoy contactando cuando tengo algún proyecto. Necesito discutir alguna idea o ir tanteando un proyecto. Le escribo a Patricio y se entiende, se lee esta cuestión, ¿qué opináis? Y también he visto la evolución que ha tenido la editorial Los Tercios y de ello he aprendido mucho. O sea, le comentaba a Patricio que hace unos años me decía, oye, en Conce están apareciendo microespacios y esa lógica de los microespacios ya apropiada los fuimos llevando a Talca y nada, siempre estoy muy agradecido de los chicos. Voy a hacer una presentación breve con muchas imágenes que van a ir pasando muy rápido y que van a dar cuenta del trabajo que desarrollo no como profesor. Yo sí, soy profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. El año pasado también asumí la dirección de creación de la universidad. Me interesa la arquitectura, pero hacer otras cosas vinculadas a la arquitectura. Lo que hago es difundir arquitectura desde Talca, desde la región, y tengo un interés y un énfasis en lo que es la arquitectura latinoamericana contemporánea, pero siempre revisada desde los contextos regionalistas. Entonces está esto de cómo desde lo local se logra una reflexión global. Cuando entré a estudiar, recuerdo que en el tríptico aparecía que el campo ocupacional del arquitecto era el libre ejercicio de la profesión, vincularse al sector público y al sector privado. Y siempre me llamó la atención esto del libre ejercicio de la profesión, ¿ya? Y creo que aún estoy pensando qué significa eso, lo del libre ejercicio. Como elemento común, siempre también me llamó la atención la palabra o el término proyecto, que lo fui escuchando muchas veces mientras estudiaba. Y la primera vez que lo estudié fue que lo escuché fue el año 99, cuando se hablaba de un proyecto de la carrera de arquitectura de la Universidad de Talca. Entonces siempre aparecía el término proyecto, que con el tiempo muchos lo vinculaban con proyectar una obra de arquitectura, pero a mí me gustaba más el término más flexible, abierto, del proyectar, y no proyectar solamente arquitectura. Durante mi formación también nos hablaban de la amplitud de la mirada, de la capacidad que tienen los arquitectos y las arquitectas de mirar un poquito más allá a otras disciplinas y también de desenvolverse en otros ámbitos. Entonces, esa capacidad de integrando disciplinas la fui asumiendo, y eso de algún modo que nos permitía desenvolvernos en ámbitos mucho más críticos. Entonces nada, siempre el tema de la amplitud de la mirada es una cosa que la tengo a mano, y si bien soy arquitecto, no me dedico al diseño de viviendas ni edificios. Me interesa aportar reflexión crítica respecto a la producción arquitectónica contemporánea, ¿ya? Y por sobre todo también difundir arquitectura, pero a un público no arquitecto. Tratar de encontrar soporte y formato de difundir la arquitectura al público común. Esa es como una aspiración final. Me formé en una escuela donde el diseño, la gestión, la construcción y la difusión eran 4 etapas propias del proyecto de final de carrera. En la Escuela de Talca el proyecto final de carrera consiste en una obra construida que el estudiante diseña, gestiona y construye, pero me fui quedando con esto, con la lógica del proyecto y que incorpora diseño, gestión, construcción y difusión. Creo que en cada proyecto hay una fuerte investigación base que finalmente es la que después va determinando la iniciativa. Y bueno, también trabajo mucho con lo que es creación, trabajo mucho en formato documental, eso lo estoy desarrollando fuertemente hace un par de años,
y entender la creación no solamente como creación artística, sino que creación en un ámbito más amplio. La primera parte de los proyectos que voy a mostrar se centra en el Valle Central de Chile como contexto. Recuerdo que egresé el año 2008 y el 2009 obtuve un primer proyecto FONDAR. Todos los proyectos que voy a mostrar están financiados por el FONDAR o por fondos públicos. Esto es parte de un FONDAR regional, Disecciones, una introspección en la vivienda talquina. Era un proyecto que en esa época se articulaba por distintos imaginarios, está muy pegado con lo que hizo Lars von Trier en la película Dogville, esta imagen cenital de las cosas. Estaba revisando mucho la obra de Mata Clark y David Hockney, ¿ya? Y en esa época estaba muy pegado con la idea de publicar un libro, o un libro muy visual. Año 2009, en Talca no había, digámoslo, un movimiento editorial como el que se está dando acá. Y empecé a explorar cuál es el formato de los fondos concursables, FONDAR, y lo que hicimos fue un proyecto que era una instalación. Trabajé junto a un cineasta registrando audiovisualmente y fotográficamente 15 tipologías de vivienda talquina. Todo esto es previo al terremoto del 2010. Entonces, en estas plantas que están fotografiadas, bajo esta lógica, digámoslo, de collage y ensamblaje propio de David Hockney, fuimos encapsulando distintas maneras de habitar cotidiano en la ciudad de Talca. La casona como tipología antigua, la vivienda social, la vivienda obrera. Estas distintas composiciones fueron dando cuenta de distintas maneras locales de habitar, y se distanciaba un poco de lo que estamos acostumbrados a ver en la planta de arquitectura. Comentar que este es el único registro fotográfico y tipológico de las viviendas previo al terremoto, entonces fue adquiriendo un valor súper importante en términos de patrimonio. La obra se exhibió en Talca, yo seguía pegado con el catálogo. El catálogo no resultó muy bien, pero sí la exposición que posteriormente llevamos a Portugal, ¿ya? Entonces, en esta primera experiencia, con todos los valores y errores que tuvo el proyecto, me fui dando cuenta que a partir de los fondos públicos era posible comenzar a indagar en distintos temas de arquitectura y en distintos formatos. Y por otro lado, todo lo que era el contenido local podía tener una instancia, digámoslo, de interés más global. La exposición también fue parte del catálogo de esta exhibición mayor, que era una exhibición, era una curatoría con distintas prácticas espaciales y críticas en Iberoamérica. Eran cerca de 30 prácticas. Y el curador, no sé cómo, dio con esta exposición en una época donde aún no había Instagram, y desde ahí aparece el llamado. También a partir de esa experiencia empecé a generar reflexión escrita, a escribir. El proyecto fue parte y portada de la revista 180 de la Universidad Diego Portales. Y ahí fui tomando confianza respecto a lo que era el formato expositivo, pero también la reflexión escrita. Yo me sumo el año 2007 como instructor a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, y en esa época Juan Román, que era el fundador de la escuela, me dice: oye, encárgate de difundir en un ámbito internacional lo que es la Escuela de Talca como práctica de enseñanza y de arquitectura. Ahí se realizó un primer trabajo de artículos, de ir postulando a distintos concursos de estudiantes, y el año 2012, volviendo de Barcelona, que me había ido a estudiar un par de años con beca Chile, obtengo el FONDAR nacional, que puse regional ahí, pero es el FONDAR nacional en arquitectura,
para realizar el monográfico Talca Cuestión de Educación. La publicación se editó en conjunto con la editorial Erquines en México. Había conocido a Miquel Adrià y a Andrea Gregorio, que son el director y la editora principal de esta editorial. Los había conocido en Barcelona, y ellos tenían toda una sintonía con lo que era nuestro trabajo. Entonces fue una primera experiencia, digámoslo, comprimiendo los primeros 10 años de la escuela en un solo libro monográfico. Posterior a eso, el año 2016, y ya con todo este bagaje que me fue entregando el libro en términos de exposiciones y premios, junto a Juan Román concursamos en lo que sería el Pabellón de Chile para la 15ª Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia, y obtuvimos el primer premio con el proyecto Contracorriente. Fue la Bienal de Arquitectura que curó Alejandro Aravena, quien invitaba a reportar desde el frente, a mirar mucho más allá que el simple objeto arquitectónico, e invitaba también a reportar los distintos contextos y las problemáticas que cada grupo de arquitectos estaba dando desde sus regiones. Y aquí ya empieza a desarrollarse un formato expositivo que ya había iniciado en disecciones, pero aquí en un ámbito mucho más profesional. Trabajamos aproximadamente 2 a 3 meses en el diseño del montaje y en su desarrollo. Estuvimos viviendo un mes en Venecia, pero en 10 días tuvimos que montar todo el trabajo. Y lo que hicimos fue llevar el Valle Central de Chile, lo llevamos a Venecia, llevamos los paisajes culturales que existen en este territorio, los modos de vida, su materia y por sobre todo la nueva arquitectura. Uno cuando ingresaba al pabellón se topaba con esa mesa de luz. Acá inicialmente, esto es una viga de madera, la idea era cubrir con agua de Venecia, pero hicimos las pruebas, no nos convenció mucho, así que quedó esta mesa de luz. Esos son cubos de materia confeccionados por estudiantes de primer año de arquitectura. Este es el primer ejercicio que ellos desarrollan y que tiene que ver con comprimir en un cubo de materia de 20 por 20 centímetros de arista lo que es el Valle Central de Chile a partir de su materia. Y el pabellón era un espacio para descansar. Por lo general en Venecia, en la Bienal, uno está constantemente recorriendo, mirando exposiciones, pabellones, y en un momento quiere puro sentarse, relajarse y no hacer nada. El pabellón se compone de una reposera que está construida con madera de pino de 2x1. Está la muestra curatorial, 15 proyectos de final de carrera de la Escuela de Talca corresponden a pequeñas infraestructuras rurales que van de algún modo estableciendo el nuevo lenguaje arquitectónico de la región. Acá arriba una pantalla en gran formato. En esta época estaba recién apareciendo el dron como lenguaje audiovisual, y lo que hicimos fue registrar 6 obras en esta relación del objeto arquitectónico y su paisaje inmediato. Y a nivel perimetral está este manto que está confeccionado con bolsas plásticas, estas bolsas con las cuales uno va a comprar el pan en el almacén, que en sumatoria y acompañado ahí con unos ventiladores simulaban, digámoslo, esta quietud propia del campo del Maule. Ahí está la reposera, que en sí misma va tomando un valor. Están los chicos del borde sentados mirando la muestra. La base de las maquetas son latas que recogimos, latas oxidadas que recogimos de los escombros del terremoto del año 2010. Como les decía, son pequeñas infraestructuras que fueron diseñadas, gestionadas y construidas por los estudiantes, infraestructuras rurales, y el objeto arquitectónico se confeccionó a partir de fibra de vidrio, ¿ya? Todo este trabajo fue un trabajo de constante tanteo, de ir buscando un lenguaje propio para representar. Para llegar a esos modelos pasamos por 5 o 6 pruebas previas, ¿ya?
Entonces la idea era eso, llevar el territorio de la región del Maule hacia este reporte del frente que nos pedía el curador. Sobre la base de los modelos se proyectaban pequeñas secuencias en video que iban dando cuenta de esos modos de vida propios de la región del Maule. Y bueno, también la exposición decantó en una publicación que realizamos con Heike Kant, una editorial de arquitectura con residencia en Alemania. Y aquí, bueno, todo el proceso que había desarrollado previamente con Arquine ya me permitió desarrollar un trabajo mucho más continuo en torno a esta publicación, que sacamos rápidamente en aproximadamente 2 meses, cosa que es súper rápido en términos de editorial. Después de eso no quería saber nada más de la escuela de Talca, quería empezar a difundir el trabajo de los arquitectos que egresaban de ahí, y por otro lado también empezar a buscar un camino propio. Ese mismo año, con un fondo regional, exhibimos Arquitectura de Autor, la primera exposición de arquitectura emergente en el Maule, una época en que estábamos muy pegados con Bernard Becker, los modelos de Josep Ferrando, de un arquitecto catalán, y estaba mirando mucho el cine de Antonioni. Fueron las 3 referencias con las cuales trabajamos: el audiovisual, los modelos y la fotografía. Lo que hicimos fue el registro fotográfico de 6 obras construidas y 3 oficinas de arquitectura. Cristian Valdés, esta casa se encuentra en Villarrica. Surco Estudios, Juan Pablo Alarcón y Felipe Alarcón. Y Grupo Talca, que debe ser la oficina más conocida que ha egresado de la escuela. Los modelos también los fuimos trabajando, hicimos muchas pruebas. Aquí se ponía en valor esa condición más habitual de la arquitectura. Esto lo trabajamos con madera encolada, la fuimos comprimiendo. Son modelos que diseñó Víctor Letelier y que luego los fue confeccionando. Y aquí me interesaba comenzar a abordar la expresión de la materia en la arquitectura casi como un cuerpo monomaterial. Entonces fuimos buscando, a partir de la fotografía, del cine y de los modelos, soportes que permitieran conectar estas obras con el público común, ¿ya? En Talca en esa época no había muchos espacios para exhibir. Esta pequeña galería, Gabriel Pando, donde finalmente se fueron exhibiendo los modelos que van dando cuenta también de la pátina y del paso del tiempo en su confección. La exhibición también permitió generar una reflexión escrita que posteriormente se publica en la revista Plot en Argentina, donde ya se empieza a hablar de qué hacen los egresados de la Escuela de Arquitectura de Talca. Y también se publicó en Holanda en la desaparecida revista Mar Magazine, y donde aparece finalmente este interés de cómo desde la región del Maule aparece esta relación, digámoslo, de macroescala, y cómo estas pequeñas obras pueden incidir en el contexto europeo. Esa es la primera parte de mi trabajo, mucho más vinculado a la Escuela de Arquitectura y a su egresado. Luego de esas 2 exposiciones hice mi doctorado en Madrid, en la Escuela de Madrid. Lo hice con Arturo Franco, quien es crítico de arquitectura, también es muy buen diseñador arquitectónico, pero también practica la curatoría. Fue el curador de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura del año 2019. Y empecé a aproximarme a la arquitectura, pero que está surgiendo en un contexto global, pero desde los contextos mucho más regionalistas y periféricos. Una escena arquitectónica que se ha ido dando en los últimos 30 años y que ha ido decantando a partir de la contingencia política y las distintas crisis económicas. Entonces comienza a surgir una arquitectura bajo ámbitos de escasez económica, una arquitectura que, si bien se desarrolla en un contexto económico, digámoslo, de escasez,
sí tiene como contrapunto una rica cultura material, y eso se utiliza como parte fundamental de esta nueva arquitectura. Mi tesis doctoral la hice en torno a la arquitectura contemporánea en Paraguay, pero también desde ahí me fui acercando a un grupo de arquitectos latinoamericanos, ¿ya? Bajo este contexto de escasez han surgido desde Latinoamérica una serie de voces emergentes. Estamos hablando de una arquitectura sin piel, que va dando cuenta de la honestidad de los materiales, pero también va dando cuenta del hecho de trabajar con los recursos justos, ¿ya? Y estamos hablando de que es una arquitectura que también ha tenido una incidencia en el ámbito internacional. El León de Oro de Solano Benítez, la medalla de oro en la Academia de Arquitectura de París por Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. Jorge Escrimaglio de Rosario, Argentina, el año 2019 recibe el Premio Iberoamericano de Arquitectura y Urbanismo. Y Sandra Barclay y Jean-Pierre Cross de Perú obtienen el Mies Crown Hall en Chicago. Entonces, ese contexto me fue interesando como ámbito de trabajo, ya salir de lo que es Chile y sobre todo la región del Maule, pero siempre poniendo el punto de vista de mi condición regional. Por otro lado, me fueron interesando los nuevos medios de difusión de la arquitectura. Encuentro que se ha ido dando una saturación de imágenes en torno a la arquitectura, mucha imagen desechable, y todo eso de la mano con la explosión de los nuevos medios en la página, en internet y en las distintas páginas web. Por otro lado, me llama la atención también la incidencia de la mirada cenital, del dron. Creo que hay un exceso de imagen cenital en el momento de registrar arquitectura. Stefano Boeri habla de la arrogancia del cenital, de la dimensión cenital, y creo que esta mirada se alinea mucho con lo que es la planta de arquitectura. Lo mismo pasa con la elevación. Entonces, de a poco se fue dando una reflexión crítica en torno a la manera en que se está registrando la arquitectura contemporánea. Y por otro lado me interesaba profundizar en el lado humano de aquellos arquitectos latinoamericanos que fui conociendo a partir del desarrollo de mi tesis doctoral. Entonces, dejando de lado todo lo expositivo y el formato editorial que venía trabajando por medio de publicaciones, empiezo a aproximarme al formato documental. Desde la periferia es un proyecto que busca generar una serie de películas, son retratos fílmicos en torno a particularidades de la arquitectura latinoamericana contemporánea. La primera película se titula Feos, Sucios y Malos, una arquitectura contemporánea en Latinoamérica. La segunda película se titula Habitar el Territorio. Esta película va dando cuenta de quienes hacen esta arquitectura. Es una película donde no vemos obras de arquitectura, y en la película de la derecha vemos los procesos creativos de la Escuela de Arquitectura de Talca. Feos, Sucios y Malos se financió con el Fondo de Creación Artística de la Universidad de Talca el año 2020, y recién el año 2022 pude exhibirlo. En esa época venía mirando mucho cine, el de Kieslowski sobre todo, la película Talking Heads, y Wim Wenders, la película Habitación 666, una película que se registra en el Festival de Cannes en el año 82, donde Wenders a distintos directores les plantea una pregunta común: ¿hacia dónde va el cine contemporáneo? Y bueno, y está la lectura directa a Feos, Sucios y Malos de Torres Escola. Me interesaba hacer referencia a la nueva arquitectura en Latinoamérica, esa arquitectura que ha surgido desde la periferia como espacio de resistencia. También el título hace referencia a esa arquitectura sin piel, que va acudiendo a los materiales que el lugar entrega
y por sobre todo una arquitectura que está construida con mano de obra local, con la confianza en el oficio de los maestros. Y también es una arquitectura que para el público común del primer mundo es vista como una arquitectura fea, sucia y mala. Y el retrato humano es lo que me interesaba. De por ejemplo Nicolás Campodónico, un arquitecto de Rosario, Argentina, con una obra emergente que va atendiendo la poética de los materiales. Mauricio Rocha, de México, arquitecto que su primera etapa está muy vinculada a las artes visuales y con una obra contemporánea muy vinculada al peso de los materiales y a la estereotónica. Sandra Barclay y Jean-Pierre Cross son pareja, arquitectos que desde Europa retornan a Perú, desarrollan en Francia toda su práctica arquitectónica, pero posteriormente desean volver a Lima, experimentando con los materiales locales y por sobre todo lo que significa trabajar con esas competencias en este país. Javier Corbalán también participa del documental, arquitecto paraguayo, cuya obra da cuenta de la destreza de la arquitectura, que trabaja constantemente con el equilibrio y también maneja un lenguaje povera en su arquitectura. José Cubilla, que debe ser uno de los arquitectos latinoamericanos más interesantes de revisar y que constantemente trabaja con el error en la arquitectura como parte de su expresión. Y un error que constantemente va decantando de la experimentación y del riesgo de correr, que constantemente se va corriendo en esa experimentación. Fernando Viegas, arquitecto paulista, con una primera obra muy contraria a la escuela moderna de ese país. Jorge Escrimaglio, que falleció, si no me equivoco, el año pasado, un arquitecto poco difundido, pero de una obra muy rica. Estamos hablando de un arquitecto que desarrolló su práctica proyectual entre los años 70 y 80, y también dentro del documental aparecen algunas voces que desde Europa miran hacia Latinoamérica. José María Sáez, arquitecto madrileño que se exilia en Ecuador por amor, y que desde ahí ha ido articulando un trabajo colaborativo con arquitectos emergentes como Alborde o Daniel Moreno Flores, quien también participa del documental y que va recogiendo todo lo que es la fuerza emergente existente en Quito. Como aglutinante del relato discursivo de esta película está Arturo Franco, director de la revista Rita, y uno de los primeros arquitectos españoles en poner en perspectiva lo que es la arquitectura latinoamericana, que tiene este énfasis, digámoslo, más marginal y periférico. Carlos Quintanz, quien junto a Carlos Pita son arquitectos gallegos que en los primeros números de Obradoiro, la revista del Colegio de Arquitectos de Galicia, dieron un espacio para explorar la condición emergente de la arquitectura latinoamericana. Y bueno, también se suma a Nacho Sábal Pescoa, la periodista del diario El País, y que semanalmente escribe y critica arquitectura y que siempre se ha interesado en el contexto periférico. La película se formó parte del catálogo internacional de cine chileno, que se presentó en Cannes, y bueno, se exhibió en distintos festivales de nicho. Estamos hablando de festivales de cine y arquitectura en México. Se presentó también en la Bienal del año 2023, donde Smiljan Radic diseñó este pabellón inflable, y el estreno se hizo en Brooklyn como parte de una de las actividades del grupo de arquitectos latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Y también fue parte de esta publicación titulada Patio, donde aparece finalmente la película escrita a partir de los parlamentos de los distintos arquitectos que participan. Entonces, para mí todo es publicar, es hacer público, tanto en formato escrito, editorial, en formato audiovisual,
o en formato expositivo. La segunda película, Habitar el Territorio, nace por algunas referencias locales que tenían que ver con poner en valor el material fílmico, el material de archivo y el material encontrado. En esa época también estaba mirando mucho el cine de John Cassavetes, que es un cine que es muy sucio y se ve mal filmado, y eso como expresión me interesaba. Y también descubrí el cine de los hermanos Bustamante, dos cineastas maulinos que en los años 80 realizaron una serie de documentales bajo un formato de cine de guerrilla dentro de la región. Y así nace Habitar el Territorio. La película se construye con una cinta Hi8, con las cuales yo había filmado de manera súper inocente el taller de obra del año 2006 de la Escuela de Talca, que se había desarrollado en Curtiduría, en un pueblito al interior de la región. Y esas cintas las encontré casi 20 años después. Y en esas cintas es posible ver los procesos creativos de esta escuela, todo un proceso de ensayo y error, y de algún modo también tomaba el nervio constante con el cual se van realizando los talleres en esta escuela. También la película se exhibió en este catálogo de cine chileno y en algunos festivales nacionales e internacionales. Y hace unas semanas me confirmaron que la película va a formar parte de una muestra, Artes en Tierra, curada por Manuel Sirauqui, que es el curador de cine en el Museo Guggenheim de Bilbao. Así que la película se va a exhibir en el Guggenheim de Bilbao entre diciembre de este año y mayo del próximo año. También he estado realizando reflexiones escritas en torno a Latinoamérica. Trabajo mucho con encargo. Aquí, por ejemplo, escribí el prólogo de este libro, en el cual se indagan en las distintas escuelas de arquitectura que trabajan con ejercicios a escala 1 a 1 y con énfasis social. El año pasado escribí la introducción a este libro, Arquitectura es Educación, editado en Alemania. Y siempre está el interés por parte de los editores de escribir bajo el punto de vista de la región del Maule, hacia un contexto mayor. El año pasado también se publicó este texto desde los márgenes, donde puede ser un repaso a lo que es la arquitectura latinoamericana contemporánea, y siempre dando cuenta de esa arquitectura de pequeña escala, donde se trabaja con materiales muy honestos y por sobre todo poniendo en valor los procesos creativos a partir de lo artesanal. El año 2023 también publico Viaje a Paraguay. Todo esto está financiado siempre por proyectos Fondar. Viaje a Paraguay es un libro de apuntes de viaje, muy en la línea de cómo escribe Werner Herzog, y lo que hace es recoger una serie de apuntes, cuadernos de apuntes con los cuales escribí mi tesis doctoral. Mi tesis se centró en Paraguay, en la arquitectura contemporánea de ese país. Realicé 3 viajes y en una libreta Moleskine iba escribiendo observaciones de lo que veía. Entonces, es un libro de... ¿Qué se va a apagar aquí? ¿Mi computador o el computador? La batería. No creo que sea el data, ¿cierto? No. Que siempre que hablo de Paraguay pasa algo, así que me trae mala suerte. Y el libro es casi un libro de apuntes de viaje, donde voy contando, más que hablar de arquitectura, voy hablando de situaciones súper propias del contexto paraguayo. Y hace poco, con los chicos de 2 tercios, a quienes agradezco darme este espacio, en su editorial publicamos el libro Descubriendo el paisaje arquitectónico de la región del Maule, en el cine de los hermanos Bustamante,
También empiezo a vincular cine y arquitectura en una publicación muy pequeña, de bajo costo, donde lo que hago es editar. Invito a 3 autores internacionales a que escriban sobre 3 documentales de estos hermanos cineastas, y siempre estableciendo esta relación paisaje arquitectónico y cine. Cómo los elementos del paisaje arquitectónico van informando a la construcción narrativa. Y ahora, y esto pato te la tiro, estoy concluyendo un libro que hace referencia a la utilización de modelos matéricos en 4 exposiciones de arquitectura chilena contemporánea, de una de Emilian Radic, Cecilia Puga, Alejandro Aravena y Peso Juan de Richhausen. Así que me gustaría publicarlo con ustedes. Y nada, el año pasado me nombraron director de la Dirección de Creación de la Universidad de Talca, y ahora estoy explorando el formato curatorial con una bienal que estamos realizando, que se está realizando ahora. Y aquí aparece nuevamente este afán por hacer público, por publicar y por que la universidad salga de su ámbito académico y que logre incidir con mayor fuerza en la región. Es una bienal que dura 3 meses, son actividades dispersas en la región, pero también dispersas en el tiempo. Ya hemos desarrollado las actividades de preámbulo, ahora estamos en el intermedio, en el desarrollo, y posteriormente vienen los epílogos en el mes de noviembre. Esta semana inauguramos con la bienal con Marcela Correa, la escultora. Nos visita Cristina Gallardo, que es soprano, que vive en España. Rosabetti Muñoz, que es poetisa y premio iberoamericano de letras. Marisol García es periodista musical y dio una conferencia sobre el silencio en el cine. Paola Moreno es diseñadora y artista textil. Valdosario, la Catalina que estaba por acá, mañana va a realizar un workshop allá en Talca. Sonami Arte Sonoro es un colectivo de Valparaíso, van a registrar el sonido de las dunas de Putú y luego van a hacer una transmisión sonora como acción. Presentamos el libro El Territorio Imaginario. Cintia Rinsky, que es premio Herralde, premio Herralde de la editorial Anagrama, un premio súper importante. Esta semana presentó el libro Ramal. Tenemos un par de visitas guiadas al proyecto Silográfica, que es un proyecto de arte mural situado en lo rural. Hay una retrospectiva la próxima semana del cine de Theo Kurt. Él obtuvo el premio León de Venecia al mejor director en el Festival de Cine de Venecia hace un par de años, y vive en las afueras de Talca. Arturo Franco, tuvimos una exposición de su obra construida y filmada. Sebastián Pris está haciendo la residencia, en noviembre tiene que entregarnos una obra en el centro de Talca. Sebastián Majaluf va a entregarnos una obra en Rauco, en el campo. Matías Segers está trabajando con el formato editorial, está replicando la libreta Fabriano, con las cuales él siempre trabaja, y él diseñó la mesa Cachalote, que es donde se iba a firmar la Constitución. La mesa está en el Palacio Pereira, y en esa libreta va a relatar todo el proceso creativo, desde cuando extraen el material hasta cuando se construye la mesa. Felipe Fontecilla realizó un viaje transversal por la región, tomando fotografías para exhibir una pequeña muestra fotográfica, y justo concluyo ahí, que Renato Pérez está filmando una película, un cortometraje de 16 milímetros, y en ese mismo formato lo va a exhibir. Justito se cortó, cabrón. Así que muchas gracias. Lo que nos puede es eso, publicar, pero en un afán de ser público, de que todos puedan finalmente, y según sus intereses, aproximarse a la arquitectura. A partir del formato escrito, el formato editorial, lo expositivo, el cine, y ahora estoy con esto que es ya el evento como formato de exposición. Así que muchas gracias. Si quieres podemos comentar acá afuera más desordenado y quitarle esta cosa más. Muchas gracias. Dale.